Muy buenos días. El presente trabajo que hoy lo presentamos lo realizamos dentro de la materia de psicopsiquiatría forense en el programa de maestrías de criminalística y ciencias forenses de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, con el acompañamiento y la dirección del PhD Henry Castillo, doctor en neurociencia, y con la participación de sus estudiantes, abogada Irene Loki, Alexis Guanín, Jaime Toral, el médico Elvis Álava y Pablo Andrade Martínez. Nuestro tema refiere al conocido el descuartizador de la maleta. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo se puede utilizar una técnica que se llama la necropsia psicológica para que ayude a establecer los casos como el que hoy vamos a presentarlos? Es por eso que nuestra agenda partirá primeramente de un hecho, luego cuáles fueron sus hallazgos y cómo se realiza la necropsia psicológica. Vamos a llegar a una conclusión y a ver cuál fue el final de esta historia. Iniciamos indicando de que el hecho ocurre en el año 2012, específicamente el 22 de julio, cuando desaparece una persona llamada Enrique Rosendo Armenstar Ansi. 2 días después de su desaparición, se encuentra una maleta a 100 kilómetros de la ciudad de Lima, en donde un lugar llamado Huacho contenía una pelvis y unos brazos. Luego, en el distrito de Lima, en un punto llamado La Victoria, se encuentra nuevamente parte de un cuerpo de una persona. La Policía de Investigación Criminal posteriormente encuentra en un cementerio llamado El Ángel una cabeza de la persona desaparecida de 27 años de edad, asesinada y descuartizada por un periodista llamado Ricardo Vázquez Mori, quien luego fue capturado y confesó su crimen. La mamá de Enrique reportó la desaparición de su hijo, que era un estudiante de gastronomía y de fisioterapia, que tenía 25 años, pero nunca se imaginó que lo iba a encontrar mutilado en diferentes partes del país. Hay que rescatar que el cuerpo fue encontrado en una maleta con envoltorios de plástico y polietileno y en su parte interior partes de cuerpo humano como la pelvis y miembros inferiores. Es por eso que cualquier perfilador debería en este caso hacerse una serie de preguntas como por ejemplo, ¿el descuartizamiento fue en vida? ¿Fue post-mortem o fue imposible precisar? Hay que anotar que esta investigación se volvió problemática en razón de que en su momento el victimario, Ricardo Vázquez, no pudo explicar a la policía cómo ocurrieron los hechos, por qué del crimen. ¿Era su pareja tal vez sentimental? ¿Se encontraba tal vez cegado por los celos? Se pudo evidenciar en algunas declaraciones que el victimario había hecho y que se sabía por la investigación criminal que ambos eran pareja y descansaban en una cama de 1,5 plazas, que Enrique se empezó a sentir mal y se levantó para irse al baño, pero se desmayó y quedó tendido en el piso, que luego el victimario lo llevó arrastrando hasta la sala y empezó a meditar. Luego lo descuartiza con un cuchillo de cocina y luego con una sierra. Comenzó con la pierna izquierda y luego con el muslo del mismo lado. Finalmente, con la sierra le cortó la cabeza y no sabía qué era lo que le pasaba y se preguntaba que estaba traumatizado, que estaba en shock y que él no sabía si lo que hizo era bueno o malo. Los exámenes no aportaron mucho en ese momento para poder describir la causa de la muerte y determinar si el descuartizamiento fue en vida. Los medios de comunicación decían que tal vez murió por asfixia mecánica o tal vez relacionado a alguna enfermedad. Pero según los expertos en este tipo de investigaciones, lo determinante para encontrar la responsabilidad del denominado descuartizador de la maleta son los informes psicológicos y anatomopatológicos. Se llega entonces al límite para solucionar
los casos que hoy los presentamos, que el resto de compañeros, con todas sus características, nos van a poner de manifiesto. Decía su pareja que la persona que había fallecido era una persona que luchaba por la justicia. Ahora, lo que nosotros tratamos de identificar en este momento son algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿el relato del victimario coincide con su perfil? ¿El relato no coincide con su perfil? ¿O el relato que en su momento él dio es mentira? Muchas gracias. Los psicólogos forenses llegaron a establecer un perfil psicológico de Ricardo Vázquez Moris, autor del asesinato de Rosendo Armestar Anzi, en el cual se llegó a establecer que el victimario era una persona fría, calculadora, propenso al cinismo y a la mentira, manipulador y con alto grado de agresividad. Por la manera en la que se cometió el delito, surgió la inquietud de establecer por qué tuvo la necesidad de descuartizarlo, teniendo en consideración que descuartizar implica despedazar el cadáver, y se llegó a establecer, de acuerdo a la clasificación de los descuartizamientos, que la forma usada fue la forma criminal, que es para facilitar el transporte y ocultamiento del cuerpo, y que la variedad fue la ofensiva, la misma que se origina por el temor o pánico al ser descubierto en un crimen contra la vida, y se lo hace con el fin de desaparecer el cuerpo, ya que así es más fácil eliminarlo. El acto aberrante supone conciencia y voluntad, es decir, el asesino planificó todo el acto al punto de querer ocultar el mismo al fin de no ser descubierto. Necropsia psicológica. La Fiscalía solicita una necropsia psicológica al Instituto de Medicina Legal. La idea era saber si la víctima había muerto por homicidio o por causas patológicas naturales. La necropsia psicológica es una exploración retrospectiva, indirecta, de la personalidad y de la vida psíquica como del estado mental de una persona, es decir, un análisis post-mortem de cómo era la persona en vida. Se utilizaron como material de estudios documentos policiales, judiciales, fiscales y documentos médicos legales. Dentro de ellos fue muy importante para el proceso la declaración de Eduardo Moris, victimario, que por muchas inconsistencias que presentó en su declaración, así como del resto de evidencias con el que contaba la Fiscalía, fueron un pilar muy importante y fundamental para hallar a esta persona culpable de homicidio calificado con una pena de reclusión de 30 años. En una de las actas de inspección se hace referencia a la cabeza mutilada por el victimario, que fue guardada primero por un tiempo en el congelador en la parte superior y luego la bajó a los niveles inferiores de la nevera, donde se nota claramente que faltaba la parte correspondiente al cuello, donde tal vez existía la evidencia que fue estrangulado. Eso y muchas otras inconsistencias, reitero, en sus declaraciones fueron cruciales para el desarrollo de este caso. Muchísimas gracias. Continuando con la exposición, es importante señalar que el victimario, con el propósito de evadir la pena que se le iban a poner, señaló que él descuartizó a la víctima en el momento que éste se encontraba sin vida. También señalaba que la víctima era una persona alegre, una persona buena, que ayudaba a la comunidad, y así era reconocida por la comunidad LGTBI. Lo contrario del victimario, que era una persona mentirosa, que ocultaba las cosas, una persona agresiva. Esto fue determinante para que en la necropsia, el informe médico legal determine que la víctima había perdido la vida por una asfixia mecánica. Esto quiere decir asistida, esto quiere decir inducida por parte del victimario. Esto fue determinante por el tribunal como medio de prueba para ser condenado a 30 años de prisión. Y en el momento que el victimario escuchó la sentencia por parte del tribunal, se inmutó, no le interesó, y se cree que de esta misma manera actuó para descuartizar a la víctima y quitarle la vida. El Tribunal Supremo ratificó esta pena porque se justificó que el victimario actuó con dolo, con voluntad y con conciencia al momento que asesinó. Uno de los mecanismos que producen los dientes de color rosa es el estrangulamiento o el ahorcamiento.
porque la sangre busca pasar por las arterias vertebrales, pero como la vena yugular se encuentra obstruida, la sangre busca escapar a través de los dientes y es por este motivo que se produce esta tonalidad de color rosa. Entonces, dentro del presente caso, se logró determinar que sí hubo una asfixia mecánica en el cuello. Así también, dentro de la necropsia psicológica, esta es una técnica muy avanzada en la cual se busca constatar y corroborar todos los eventos. Ponemos, por ejemplo, si se establece que una persona se demoró en caminar 2 minutos, un bloque o una cuadra, entonces se tiene que realizar esta caminata con el fin de lograr establecer que efectivamente esta persona se demoró estos 2 minutos. Así también se busca conversar, realizar entrevistas con las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima y se les realiza preguntas cerradas con el fin de que no tengan tiempo de realizar presunciones, imaginar cosas o realizar elucubraciones dentro del presente caso. Hasta aquí mi intervención.